empezamos la clase con la química a través del tiempo. Vamos a ver una pequeña reseña histórica de lo que dice. La historia de la química es en realidad la historia del lento desarrollo del pensamiento científico y de los rápidos resultados conseguidos después de la aplicación del método científico al estudio de qué, de la materia. Está relacionado íntimamente con la bella historia de la humanidad. Comienza probablemente, dice, con el descubrimiento del fuego por parte de quién, de los hombres primitivos. Chicos, esto tenerlo en cuenta. ¿Empieza por dónde? Por el descubrimiento de qué, del fuego. ¿De quiénes? ¿Quiénes descubrieron el fuego? Pues precisamente los hombres primitivos. Tenerlo en cuenta eso. Si la química es tan antigua, ¿por qué no tuvo un desarrollo paralelo a las demás ciencias como la física, la astronomía, la matemática, por ejemplo? Es la pregunta. Podemos atribuir básicamente a tres causas. Uno, conceptos dogmáticos y erróneos respecto a la naturaleza. Claro, era cómo se pensaba en la antigüedad acerca de cómo estaba constituido la naturaleza en sí o todo lo que nos rodeaba. Antes se pensaba que, ¿cómo se llama? La materia o todo lo que nos conformaba estaba hecho de qué? De cuatro elementos, que era el agua, la tierra, el aire, el fuego. Y a partir de eso se intentaba explicar qué cosa, cómo es que todo lo que nos rodea estaba presente, ¿ya? Se buscaba explicar de esa manera. Todavía un concepto un poco erróneo, ¿ya? De lo que en sí era la naturaleza, ¿ya? Especialmente en cuanto a qué, a la estructura interna de la materia, sostenido por quién, por Aristóteles y sus seguidores, ¿ya? Sí, Aristóteles fue un gran filósofo, pero también cometió errores. Durante más de 20 siglos, ya, estamos hablando de 2000 años, chicos. Bueno, hubo una época ya en la cual los alquimistas buscaban algunas cosas que eran qué cosa, el elixir de la vida y el, ¿cómo se llama? La piedra filosofal. Eso ya lo vamos a ver con más detalle. Eso era básicamente intereses mezquinos, ¿no? De los alquimistas y la teoría del flogisto que, ¿cómo se llama? Intentó explicar, por ejemplo, cómo es que funcionaba, o mejor dicho, cómo es que el fuego se daba, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que el fuego se da, ¿no? ¿A qué se debe? Se intentaba explicar un poco, ¿no? ¿Para qué estudiarlo? Bueno, básicamente su estudio es muy importante puesto que nos familiarizan las reflexiones especulativas y hechos de los grandes químicos del pasado, ¿ya? Nos permite valorar en su verdadera magnitud el progreso actual de esta bella ciencia y además para emular las acciones positivas de estos personajes mediante la práctica constante para contribuir en el desarrollo, ¿no? Básicamente a hacer ciencia. En el largo, constante esfuerzo, dice, humano para interpretar y en cierto modo dirigir los fenómenos naturales, las ideas han sido y seguirán siendo siempre más poderosas que la simple habilidad técnica. Así es, la reflexión más que todo. Muy bien. La primera época que nosotros vamos a ver se llama época primitiva, ¿ya? ¿Ya? Y es precisamente lo que se estaba diciendo hace un momento. En la época primitiva se hace un descubrimiento de qué? Se hace el descubrimiento del fuego. Profesor, ¿y el fuego qué tiene que ver? ¿Eso química es? Por supuesto que es química. ¿Y por qué es química? Es química porque es ¿cómo se llama? Que nosotros, por ejemplo, podamos dominar el fuego o podamos hacer fuego, ¿ya? Nosotros estamos haciendo un tipo de reacción, ¿ya? Una reacción química, por así decirlo, ¿ya? Es una reacción química y también se le considera esto un fenómeno químico, ¿ya? Entonces, a nosotros poder de alguna u otra manera generar este tipo de cosas, ya nos pone como iniciadores a nosotros de qué, de lo que es la química, ¿ya? Entonces, en esta época se considera la química, ¿ya? Como mejor dicho, en esta época se considera el inicio de la química, ¿ya? Muy probablemente la química se inicia con el descubrimiento del fuego por el hombre y se fue
perfeccionando con la práctica constante de artes y oficios prácticos del hombre primitivo. ¿Ya? A esta conclusión se llega por los materiales usados por él y encontrados en los restos de las civilizaciones antiguas desaparecidas. En las excavaciones hechas en tumbas y zonas arqueológicas han puesto al descubierto y trabajos en oro, dice plata, cobre, hierro y bronce, alfarería o trabajos de arcilla, vidrio y hermosos tintes y pinturas. Todo esto, por ejemplo, trabajar con oro, ¿ya? Plata, cobre, hacer aleaciones, por ejemplo, ¿ya? O por ejemplo el bronce, que es una aleación, alfarería, hacer trabajos de arcilla, todo eso implicaba qué cosa, hacer química también, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se llama? En la época antigua, ya esto ya empieza a ser parte de la época antigua, ¿ya? Parte de esta época, chicos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Ya se empiezan a hacer lo que son tintes, por ejemplo. ¿A base de qué? De pigmentos naturales. Se utilizaban qué cosa? Plantas, por ejemplo. ¿Para qué? Para producir un determinado color, ¿no? Conocieron los esmaltes, los cosméticos, por ejemplo. El arte de embalsamar cadáveres, ¿ya? Usando cenizas y grasas animales fabricaron qué cosa? Jabón. También se fabricaba jabón en esa época, ¿ya? Por ejemplo, realizan trabajos de aleación con la plata, el oro, el cobre, el bronce. Utilizan, por ejemplo, el cuero, la lana, el algodón, el lino, entre otras cosas, ¿no? También no solamente en el Antiguo Egipto, aunque en el Antiguo Egipto se considera ya el inicio de qué, de la química, así por entre comillas, por así decirlo, el inicio de la química. ¿Ya? En China también, en la antigua China también se hacía qué cosa, se hacía química, ¿ya? Por ejemplo, fabricación de porcelana, ¿ya? Salitre. Inventaron qué cosa, la pólvora. Precisamente en China es donde se inventa la pólvora, ¿ya? En el periodo preincaico, ¿ya? Por ejemplo, la elaboración de cerámicas, teñidos y fibras textiles, ¿ya? Y entre otras cosas. Embalsamar cadáveres y la metalurgia, ¿no? Entre otras cosas. En esta época antigua, ¿ya? En esta época, ¿cómo se llama? Básicamente, ¿cómo se llama? En Grecia, ¿ya? Se tenía más que todo un estudio filosófico de cómo funcionaba para nosotros la naturaleza. Era más que todo una cuestión filosófica, no era experimental, no era práctica, muy poco era lo práctico, más era un pensamiento filosófico. Entre estos filósofos, los que más destacaron son Tales de Mileto, Anaxímedes, Heráclito de Feso y Empédocles. Ellos básicamente son los que figuran más en esta época. Tenemos a Tales de Mileto, que propuso que la materia estaba constituida básicamente ¿por qué? Por agua. Todo lo que nos rodeaba, todo lo que estaba a nuestro alrededor estaba constituido ¿de qué? De agua. Anaxímedes, la materia estaba constituida ¿por qué? Por aire. Todo lo que nos rodeaba tenía aire, ¿no? O estaba constituido de aire. Heráclito, por ejemplo, nos dice que estaba constituido ¿de qué? De fuego. ¿Ya? Pero Empédocles lo resumió indicando de que toda la materia estaba constituida precisamente por 4 elementos, ¿no? No solamente por agua, o no solamente por aire, o no solamente por fuego, sino por los 4 elementos que serían agua, aire, fuego y tierra, ¿no? Intentó darse más que todo una explicación de cómo es que para nosotros funcionaba la naturaleza, la materia de que estaba constituido también. Muy bien, esto es Dime. ¿Ellos ya murieron? Sí, ellos ya murieron. Estamos hablando del siglo 7 antes de Cristo.
antes de Cristo, más de 2000 años. Ellos ya son personas de la época antigua, ¿ya? ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo, así es, antes de Cristo, ¿ya? Hay que tenerlos presentes, muchachos, época primitiva, y esto pertenece a la época antigua, ¿ya? No está acá colocado, pero es parte de la época antigua. De ahí viene otra época, que es la época de ¿qué? La época de la alquimia. Esta época básicamente se vuelve una época bastante práctica. ¿Por qué? Porque aquí conocemos a las personas a los alquimistas. ¿Qué cosa eran los alquimistas para nosotros? Eran personas que buscaban básicamente dos cosas. Buscaban la piedra filosofal, que está aquí, la piedra filosofal, esto era lo que estaban buscando. Y también buscaban el elixir de la vida. ¿Qué decir elixir de la vida? No elixir filosofal, sino elixir de la vida. Estas dos cosas buscaban los alquimistas. ¿Qué cosa era la piedra filosofal? La piedra filosofal básicamente permitía convertir cualquier metal, por ejemplo el plomo, el hierro, ¿en qué? En oro. O sea, buscaba un material que convirtiera cualquier cosa, cualquier metal, lo convirtiera en qué? Lo convirtiera en oro. De eso se encargaba la piedra filosofal. Y el elixir de la vida, ¿ya? O de larga vida, nos permitía qué cosa? Obtener, por así decirlo, obtener vida eterna. Y cómo se llama, no solamente vida eterna, sino también tener cómo se llama, curar todas las enfermedades que tú tenías. Y acá precisamente lo dice, ¿no? El cual debía eliminar la enfermedad y devolver la juventud, prolongar la vida e incluso asegurar la inmortalidad. De eso se encargaba el elixir de la vida. ¿Ya? Esto nunca se llegó a descubrir. Esto fue una etapa bastante larga, donde siempre estuvieron buscando. Buscaban estas dos cosas principalmente. ¿Ya? La piedra filosofal, no te vayas a olvidar. ¿Y qué cosa? El elixir de la vida. ¿Ya? El elixir de la vida. ¿Ya? No es elixir filosofal, esto está mal. Es elixir de la vida y la piedra filosofal. No te vayas a olvidar de eso. ¿Ya? Ellos eran bastante, por así decirlo, bastante experimentales, ¿ya? Buscando qué cosa, la piedra filosofal y el elixir de la vida. Pero había un problema. El problema es que se volvió peligroso. Los alquimistas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, se hacían el elixir de la vida, que era un brebaje, algo que tendrías que tomar. Entonces, ellos, ¿cómo se llama? Recolectaban bastante, por así decirlo, plantas con las que trabajaban, minerales con las que trabajaban, y hay veces formaban venenos. Entonces, si en teoría tú hacías el elixir de la vida, pues tenías que probarlo. Tenías que probar para saber si en realidad era el elixir de la vida. Entonces, lo probaban, ¿ya? Y muchos de ellos pues salían envenenados, fallecían. Y precisamente porque no se sabía a ciencia cierta, ¿ya? Por así decirlo, si el brebaje que habían utilizado era el real. En muchas de las ocasiones también, mientras hacían la piedra filosofal, generaban explosiones y en muchas de las ocasiones hasta esas explosiones pues los mataban. Entonces, en esta época ya hubo un periodo donde ya empieza a ser un poco más riesgoso trabajar buscando tanto la piedra filosofal como el elixir de la vida. La otra época, ya que la alquimia utilizaba la química, si más no es cierto, hacía química, se hicieron otros descubrimientos que fueron, ¿cómo se llama? Por así decirlo, beneficiosos. Así como se hacían cosas malas, también se hacían cosas buenas en esa época. Entonces, lo que se empezó a desarrollar bastante fueron los medicamentos. Entonces, lo que sucedió fue que ¿cómo se llama? Se dejó de buscar la piedra filosofal y el elixir de la vida, porque en realidad nunca se encontró. Y ahora lo que se había aprendido durante todo este periodo ya se empezó a utilizar ¿para qué? Para producir los
o para producir medicamentos. Ya se empezó, ¿cómo se llama? A trabajar ya de otra manera. Ya no se trabajaba igual, sino ya se trabajaba de otra manera. Entonces, ya se empieza a desarrollar otra etapa, ¿ya? Ya no es la época de la alquimia, sino la época de la iatroquímica. Sí, se llama iatroquímica, iatroquímica, ¿ya? En esta época, chicos, la química se convierte en ¿qué? En auxiliar de quién? De la medicina, ¿ya? Se convierte en auxiliar de la medicina, ¿ya? Eso tenerlo presente, muchachos, ¿ya? Se convierte en auxiliar de la medicina. Porque el fracaso de qué? De encontrar qué cosa? La piedra filosofal y el elixir de la vida. Empiezan a haber mucha charlatanería y engaños, ¿ya? Diciendo de que sí, este es el elixir, este es el... y el último no era, ¿no? Entonces, hasta ese momento, como dice aquí, la alquimia llegó a ser, llegó a un punto en donde se prohibió, ¿ya? Lo prohibieron qué cosa? Los reyes y el papa. Entonces los esfuerzos se enfocaron hacia la preparación de qué? De medicinas. Ya se tenía conocimiento de algunos brebajes que podían curarte, ¿no? Un malestar del estómago, quizás un dolor de brazo, ¿ya? O alguna crema, ¿ya? Ya se empezaron, ¿qué cosa? A elaborar, por así decirlo, los primeros medicamentos, ¿ya? Lo que se buscaba ya en esa época era curar, ¿qué cosa? Enfermedades corporales, ¿no? La iatroquímica tuvo su influencia en dónde? Bueno, ¿con quién? Con Paracelso, ¿ya? Básicamente se desarrolló con este personaje. Se le consideró un médico suizo, ¿ya? Alquimista y profesor, ¿ya? Alquimista era entre comillas, porque la alquimia en sí estaba prohibida, ¿ya? Alquimista entre comillas, ¿no? Alquimista ya se le empezó a decir a las personas que empezaban a experimentar y experimentaban, ¿ya? ¿Cómo señala? Dice, que acató las creencias y prácticas médicas de su época con lenguajes sarcásticos e hiriente pluma, se le dice, ¿no? Efectuó experimentos para encontrar remedios químicos específicos contra enfermedades específicas y tuvo mucho éxito, ¿ya? En esa época. Profesor, tengo que saber qué mezclar para hacer algo bueno. Si no sé qué mezclarlo, entonces puedo hacer algo malo o algo bueno. Así es. No queda incierto cuando tú no sabes qué cosas estás mezclando, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Dice, los iatroquimistas sostienen que el humano estaba constituido de 3 elementos. Por ejemplo, para ellos estaba constituido de azufre, de mercurio y de sal, ¿ya? ¿Qué es un mercurio? Mercurio es un metal líquido, ¿ya? Suele utilizarse bastante en los termómetros. O sea, es un líquido tóxico, por cierto. Es tóxico. Mercurio tú no lo puedes tocar así nomás. ¿Por qué le llamaron mercurio? Bueno, ¿por qué se le llama Mercurio? Por el planeta Mercurio, ¿ya? Y en esa época, precisamente por el nombre de algún dios, ¿ya? Se le conoce como Mercurio. El azufre, que es también un elemento químico, y la sal que nosotros conocemos, que está la sal de casa, ¿no? Básicamente, ¿cómo se llama? En esta época, chicos, ¿ya? Se trataba, por ejemplo, de explicar de qué estaba constituido, ¿no? El ser humano. Entonces, con las explicaciones decían, tal que un cuerpo sano, los principales activos del organismo actúan unos sobre otros en proporciones precisas. Dice, las enfermedades se originan por el predominio de alguno de estos elementos. Así, la peste y la fiebre indican una preponderancia irregular del mercurio, ¿no? Era una forma, muchachos, de intentar explicar cómo es que se producían las enfermedades, ¿ya? Sí se buscaba explicar en esa época cómo es que estaban pasando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si te decías, ya, tiene fiebre,
tienes peste, entonces allá tenías elevado mercurio en el cuerpo, ¿no? Era una forma, en esa época era una forma de explicar las enfermedades, ¿ya? No es que sea así, eso ya años después, con los avances científicos, ¿ya? Ya se sabe que las cosas no se dan de esa manera, ¿ya? Muy bien. La química, aquí voy a recalcar esto, ¿ya? En esta época, en la iatroquímica, la química se convierte en auxiliar, ¿ya?, de la medicina. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? La química se convierte en auxiliar de la medicina, ¿ya? No te vayas a olvidar. Muy bien. Después de esto, después de la iatroquímica, entonces, los que hacían química, muchachos, los que hacían química, ¿ya?, vieron ahora un intento de explicación de cómo es que funcionaba la combustión, o sea, del fuego, ¿no? Cómo es que se producía fuego. ¿Y por qué? Porque dime, en la época del flogisto, chicos, se buscaba una explicación de lo que era la combustión, o sea, de por qué se producía fuego. ¿Y por qué? Porque en esta época ya se intentaba explicar cómo es que, por ejemplo, el sol nos daba calor. ¿Cuál era la razón de que nos diera no solamente calor, sino nos da luz y calor? ¿Por qué? Entonces empezaron muchas de las explicaciones aquí. Y una de las explicaciones que se dio precisamente fue la del flogisto. ¿Qué cosa era el flogisto en esa época? El flogisto era una, ¿cómo se llama? Era como algo que tenían los cuerpos, ya una sustancia que tenían los cuerpos, ya que les permitía, ¿qué cosa? Combustionar. Combustionar es prenderse, encenderse, generar fuego, generar llamas. ¿Ya? Eso es combustionar. ¿Ya? Lo propuso, ¿ya?, Stahl. ¿Ya? Y básicamente son ideas, tomó ideas alquimistas ¿de quién? De Becher, ¿ya? Supone que cuando un cuerpo combustible ardía, se desprendía el flogisto acompañándolo de luz y calor. Y lo que quedaba, ¿qué cosa era? Cenizas. Por lo tanto, las cenizas o residuos que quedaba era el cuerpo material inicial menos su flogisto. ¿Ya? Era una forma de explicar en esa época qué cosa era la razón por la que el fuego se daba, ¿no? De acuerdo con esto, las sustancias que arden rápidamente o cuando más inflamables sean, contienen una gran cantidad de flogisto y viceversa. Viceversa quiere decir que lo contrario también puede darse, ¿ya? Eso. Si arden más rápido es porque tienen más, ¿qué cosa? Más flogisto. O si tienen más flogisto, entonces van a arder más rápidamente. Era una forma de explicar, ¿no? Por ejemplo, acá el metal, cuando se combustionaba, quedaba cenizas más el flogisto. Pero llegó esta época, que es la época moderna, ¿con quién? Con Lavoisier. Algunos le dicen la época de Lavoisier, pero él es el que abre o da inicio a la química tal y como lo conocemos ahora. Él demuestra, en primer lugar, que el flogisto no existe. Profesor, el flogisto no va. ¿Ya? No existe el flogisto. Y precisamente postula estas tres cosas que están aquí. En primer lugar dice, los cuerpos arden solamente en el aire puro. O sea, si hay aire, van a arder. Si no, no van a arder. ¿Ya? El cuerpo combustible se transforma. El aumento del peso del cuerpo que se quemó es igual a la pérdida del peso del aire. Conclusión, llega a indicarnos él que la masa no se crea ni se destruye, solo se transformaba. Esa es la conclusión a la que llega Lavoisier, que por cierto, él fue decapitado en la Revolución Francesa por intentar ayudar a quién, a los reyes a escapar. ¿Ya? Ese es un agregado a esto, ¿no? Establecen lociones precisas de sustancia pura
y adopta el concepto de elemento. Boyle halla la composición del aire por síntesis, por análisis, y le da el nombre de hidrógeno, que se llama engendrador de agua, ¿ya? Al aire inflamable de Cavendish. Para ellos, precisamente, ellos llegan a demostrar precisamente que el flogisto no existe. Esta época, chicos, precisamente el hecho de que a la química se le transforme como una ciencia, ya nos ha permitido precisamente llevar a lo que es bastantes avances científicos. La química como ciencia, ya vamos a decirlo así, bajo iluminación de las nuevas ideas de Lavoisier, los químicos las aplican a su investigación, dice, con mucho éxito. Se descubren leyes ponderales de combinaciones químicas, ley de conservación de la masa, ley de proporción constante definida, ley de proporciones recíprocas y ley de proporciones múltiples. ¿Ya? Estos son leyes que se empiezan a desarrollar. ¿Ya? Berzelius habla precisamente de lo que es divide, ¿no?, a los elementos tanto en metales como en no metales. Y empieza todo un desarrollo, chicos.